Bendiciones, saludos, muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, estamos aquí una vez más por la misericordia y la oportunidad que Dios nos brinda de llevar a cabo pues esta enseñanza. Queremos orar y agradecer a Dios por esta gran oportunidad. ¿Crees que es un día para agradecer a Dios por tantas cosas que nos ha librado, tantas cosas que nos ha dado y de tantas cosas que promete darnos? Entonces, oremos al Señor. Mientras oramos al Señor, escuchamos esta adoración. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Tú eres santo, eres poderoso, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza. Toma el control, oh Dios, de esta enseñanza. Toma el control de la vida de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta tarde pueda hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón, oh Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tú eres santo, eres poderoso, Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta gran oportunidad y este gran privilegio, Señor. Toma esta clase, toma esta lección, esta enseñanza, Señor, y clávala en el alma de cada oyente, de cada hermano, de cada amigo que se conecta, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Toma control ahí de la casa, de los hermanos, de la familia, del corazón, la mente de cada uno de nosotros. Te dedicamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Como bien ya saben, hermanos, estamos en un tema que se ha extendido, ¿no? Es una serie. Estamos hablando sobre el altar. Y todo empezó con el altar de Esdras. Luego pasamos por el altar de Elías. Pasamos por el altar de Isaías. Y estamos tocando el tema de las 12 piedras que se usaban por lo general en la construcción del altar a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, el viernes pasado hablamos sobre la primera piedra, que tenía que ver con las piedras de las tablas de ley. Hablamos de esas piedras, de la primera piedra que componía el altar del Señor. Era la tabla de las piedras de las leyes divinas. Hablamos de Moisés, cuando Dios le dijo, sube al monte. Le dijo, espera ahí, te daré las piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarte. Hablamos de la primera piedra, la piedra de las leyes divinas. Pero antes de entrar a la segunda piedra, quisiera terminar con esta línea de las piedras de las leyes divinas. Yéndonos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Búsquelo ahí en la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Una vez pasó el tiempo de la dispensación o aquella época, entramos en el tiempo de la gracia. Aproximadamente unos 430 años después de Malaquías, entonces a través del apóstol Pablo, el Señor nos deja entendido a nosotros que en aquel tiempo fueron escritas las tablas por el dedo de Dios, literalmente, así como lo escuchan, las tablas de la ley. Pero que para este tiempo ya no serían tablas de piedra, sino que tenían que ver en las tablas de la carne, de carne del corazón. Hubo un cambio, hubo una transición, en donde Dios esculpió las leyes y los mandamientos dados a Moisés en el monte. Ahora la transición y el cambio tiene que ver con dejar un material que estaba en la tierra, o sea, las piedras, y ahora el Señor toma nuestro corazón y en nuestro corazón esculpe sus mandamientos. Corazón de carne. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Él dijo
os daré un corazón de carne. Porque el corazón había prácticamente sido tan endurecido que lo comparó con la piedra. Sin embargo, hoy nosotros tenemos corazones de carne, corazones accesibles a la palabra del Señor, corazones sensibles a su palabra, que cuando entramos en el altar de Dios, estamos sensibles a su presencia, abrimos nuestro corazón, de manera tal que el Espíritu Santo pueda hacer una obra especial en la vida de cada uno de nosotros. Bien, abrimos entonces la segunda piedra y hablemos sobre las piedras de adoración. Piedras de adoración. Y para eso vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 24 y el versículo 25. Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Un dato muy interesante, sin lugar a duda, un dato muy interesante acerca de la orden que Dios le da a Moisés sobre el levantamiento de altares de tierra. Es lo primero que pide Dios. Le dice: hagan altar para mí que sea de tierra. Hagan altar para mí que sean de tierra. Y explica la situación. Y dice: y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Otra versión dice: tus ofrendas de comunión, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vamos a hablar sobre este altar de tierra. ¿Y qué pedía Dios sobre el altar de tierra? Amén. Vamos a hablar sobre el altar de tierra y qué pedía Dios sobre este altar de tierra. Estos versículos que leímos hablan acerca del profanar. Sí, de profanar, que si iban a usar piedras de la cantería, no tenían que ser labradas, o sea, no tenía el hombre que utilizar sus herramientas para darle forma, porque profanaría el lugar del altar. Profanar es un verbo que se refiere a falta de respeto. Profanar es falta de respeto a algo religioso o sagrado. Se deshonra, se ultraja o se mancilla algo que por sus características merece respeto. Entonces, conociendo la palabra y su significado, hablemos de este altar de tierra que pidió Dios. ¿Y qué pedía Dios sobre el altar? El versículo 24: y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Cabe destacar que entre el altar de tierra y el altar de piedra podía haber una diferencia espiritual muy enorme que Dios le advirtió a Moisés para que le traspasara el conocimiento al pueblo, de que tuvieran mucho cuidado a la hora de construir los altares que tenían que ver con la piedra, porque podía ser profanado.
Dios estaba pidiendo la santidad completa en el altar y quería que cada utensilio que se usaba en el altar fuera utensilio dedicado, consagrado y separado para Dios. Así como hoy día, que nos pide la santidad en su casa, en el altar, en su presencia. Entonces Dios a través de Moisés le está diciendo al pueblo: tengan cuidado cuando ustedes hacen altares que tengan que ver con la piedra, porque tiene que tener una estructura diferente, tiene que tener un procedimiento distinto al que se manejaba con el altar de tierra. Por lo general el altar de tierra, ellos tomaban la tierra y la tierra no era mezclada con nada. Ellos podían levantar. No tenían que usar ningún instrumento para darle forma a la tierra. Sin embargo, cuando levantaban un altar de piedra, ellos tenían que usar sus instrumentos como los cinceles, seguramente el mazo y algún otro instrumento de punta fina que le diera forma a la roca. Entonces Dios les dijo: cuando ustedes hagan altar de piedra, no la labren, o sea, no le dé otra forma que la que tiene en el original la piedra sacada de allá, de la tierra. Hay una gran diferencia. Sobre el altar de tierra no dio indicaciones, pero cuando se refirió al altar de piedra, dijo: ninguno toque la piedra para darle otra forma. Tienen que tomarla así como la tomaron, valga la redundancia, así como la tomaron, así debe ser puesta en el altar. Cuando el hombre tome sus herramientas y le empiece a dar forma a la piedra, el altar puede ser entonces ya profanado y no santo. Entonces, hablemos de ese primer elemento que el Señor pide sobre el altar de tierra. Y escuche esto. El versículo 24 dice: y pondrás sobre él tus holocaustos. La traducción de la palabra holocausto en el griego significa completamente quemado, consumido por el fuego. Esta es la definición en el original griego de la palabra holocausto: completamente quemado, consumido por el fuego, sacrificio completo, no a medias. ¡Wow! El holocausto era un tipo de ofrenda que se ofrecía a Dios, en la cual el que la ofrecía, y cuando llegaba a las manos del sacerdote, esta ofrenda tenía que ser totalmente quemada por el fuego. Solamente quedarían las cenizas. Iba a ser totalmente pulverizada por el fuego. Era una ofrenda completa. Era una ofrenda consumida por el fuego. No podía quedar nada de la ofrenda sin que fuese consumido por el fuego. Recuerde que en el altar se llevaban los animales para ser sacrificados, para en el momento de la ley, en ese tiempo que se vivía, esa era la forma, era el método que Dios le había dado a su pueblo para perdonar pecados. Dios asumía este sacrificio, pero no tenía el sacrificio que ser llevado de cualquier manera. Tampoco podían ofrecer cualquier cosa. Este sacrificio tenía que tener especificaciones, características, cualidades. No de cualquier manera se puede entrar a la presencia de Dios. La Biblia dice: al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Cada vez que entramos a la presencia de Dios debemos ir con un espíritu humilde, contrito, reconociendo que somos pecadores y que en el altar hay un proceso de fuego. El fuego quemará por completo cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, cualquier pecado que no hayamos confesado. Tenemos que confesarlo en el altar. Cualquier pecado hasta de omisión, cualquier pecado por ignorancia, cualquier pecado a sabiendas, cualquier pecado
aún dijo David, aún el que está en lo profundo de mi corazón, cuando dijo, líbrame del pecado que me es oculto, cuando se presenta el holocausto en el altar de piedra o en el altar de tierras, debemos procurar que nuestro pecado sea consumido por completo, que no quede ni vestigios de él. Y es cada vez que entramos en el altar de Dios, debemos poner sobre el altar todo lo que está estorbando nuestro crecimiento espiritual, todo lo que nos puede detener en el avance de la vida cristiana y todo lo que pudiese ser motivo para que no heredemos la vida eterna que el Señor nos ha prometido. En el altar el holocausto debe ser consumido en su totalidad. Dios no quiere holocaustos a medias. No, a medias no. Dios quiere un holocausto por completo, completamente. Cuando nos entregamos a Él, nos entregamos por completo. Cuando le adoramos, nos entregamos por completo. Cuando le alabamos, nos entregamos por completo. Cuando estemos escuchando nuestro culto, que también es parte de un altar, tenemos que entregarlo de manera correcta. Aunque estemos en las redes sociales, sí. Aunque estemos en las redes sociales y usted se levante y se para, va aquí, toma agua, le pone pausa, va al servicio, regresa, alguien lo llama, usted despacha algo, alguien le entró una llamada por teléfono, está contestando el chat. Dios quiere que tu sacrificio, en este caso el holocausto que presentamos a Dios, tiene que ser un holocausto quemado por completo. ¿Qué significa esto en estos tiempos? Significa que Dios no quiere nada medias, que cuando le entregamos un tiempo al Señor, tiene que ser un tiempo completamente dedicado a Él. Usted no puede darle el tiempo que le ha ofrecido a su Dios, está también dándoselo a su carne, también dándoselo al mundo, a las amistades, y en otros casos también dándoselo al enemigo. El tiempo que nosotros le hemos dedicado a Dios, que debe llevar también el nombre de holocausto, un tiempo separado, consagrado y especialmente para Él, en donde no pueden haber interrupciones. Sí, así como me oye, Dios en su altar pide holocausto, quema completa del sacrificio que llevamos arriba en el altar. Usted puede notar hoy que todo lo que sucede a nuestro alrededor cuando estamos en la presencia de Dios nos quita la atención de nuestro Maestro, de nuestro Dios. Incluso en las iglesias, antes de la pandemia, si por enfrente de la iglesia pasa una comparsa, muchos de los hermanos quedan viendo para atrás. Si pasa una caravana, muchos de los hermanos quedan viendo para atrás. Si pasa un pito y alguien toca una pandereta, todo el mundo, casi no todo el mundo, es una expresión, pero un gran porcentaje de hermanos voltean a ver. El tiempo que se le está dedicando al Señor es un tiempo que debe ser un tiempo consagrado completamente a Él. Nada nos puede robar la atención de nuestro Maestro. Porque en una palabra que tú te distraes, puedes perder la bendición en una palabra. Dios te puede bendecir con una palabra. Y por estar entretenidos podemos perder entonces el enfoque de la palabra que Dios nos está dando. Esa palabra te puede librar de la muerte. Esa palabra te puede dar vida. Esa palabra te puede librar de una enfermedad. Esa palabra puede librar a un familiar de un accidente. Esa palabra, y cuando la palabra se da en el altar de Jehová. En el altar de Jehová ocurren muchas cosas. Recuerda que en el altar de Jehová Dios habla. En el altar de Jehová el hombre expone sus pecados y los pone en el altar. Ahora Dios pidió algo sobre el altar de tierra y dijo, quiero holocaustos, o sea, quiero una ofrenda quemada por completo. A veces solamente le damos una parte de nuestro ser a Dios. A veces le damos una parte de nuestra alma a Dios. A veces solamente le damos una parte de nuestro ser. Ejemplo, nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Hay quienes alaban al Señor, sus emociones, y usted los ve brincando, y usted los ve saltando, y usted los ve llorando, y usted los ve gritando, pero no han cambiado costumbres que el cuerpo, que es parte también, la carne es parte del ser. Entonces usted no se lo ha entregado a Dios, y Dios dice, yo quiero una ofrenda de holocausto, algo que significa, lo quiero todo. ¿Qué quiero? Quiero tu cuerpo, quiero tu alma y quiero tu espíritu. Y muchas veces nosotros nada más presentamos nuestras emociones ante Dios, pero no le damos nuestras partes de nuestros órganos, nuestro cuerpo al Señor. Sí, exactamente. Recuerde que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y no consumimos el holocausto, no es consumado por completo por el fuego, consumido por el fuego. El holocausto que presentamos no es totalmente quemado por completo.
Y quedan todavía elementos, sustancias que son holocaustos, que deben ser quemados por completo, y todavía no ocurre eso en nuestras vidas, porque hay ciertas áreas de nuestra vida que no hemos entregado en el altar a Dios. Sí, el holocausto me está hablando a mí de una ofrenda por completo quemada. Y si nosotros tenemos cuerpo, bueno, Dios está exigiéndonos algo de nuestro cuerpo. Nos está exigiendo santidad. Nos está pidiendo que cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que tocamos, cuidemos lo que hablamos. Si Dios nos está pidiendo también el alma, entonces cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestras emociones y sentimientos, cuidemos nuestro temperamento, nuestro carácter. Pero también Dios nos está pidiendo lo que ya es de Él, que es el Espíritu. Recuerde que el soplo a través del soplo de Dios vino el Espíritu de Dios al hombre. Por eso somos a imagen y semejanza de Él, porque Él nos dio de su Espíritu. Y muchas veces el Espíritu, que algunos lo relacionan con el hombre interior, está totalmente muerto, está totalmente ahogado dentro de nosotros. Pero Dios en una ofrenda de holocausto, que significa completamente quemado, consumido 100% por el fuego, Dios nos está pidiendo completamente que lo que presentemos en el altar tiene que ser totalmente consumido por el fuego, completamente quemado. Un sacrificio completo. El holocausto es un sacrificio completo, no a medias. No a medias. Si llevábamos el sacrificio ante Dios, tiene que ser completo. Hay hermanos que en ocasiones no le han entregado sus ojos completamente a Dios. Y de repente puede ser que mis oídos completamente tampoco se los he entregado a Dios, porque ando escuchando toda clase de comentarios que no edifican. Y mis ojos ando viendo cosas que no debo ver. Y recuerde que los ojos son la ventana del cuerpo. Y mis manos andan tocando cosas que no deben tocar. Entonces, si Dios dice, cuando tú me traes una ofrenda de holocausto, yo la quiero completa, tiene que ser consumida por el fuego. ¿Sabe por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo, ahora, en este tiempo, en el altar, el fuego del Espíritu Santo es lo único que puede quemar de raíz el pecado que llevamos allá. Sí. Y ese pecado tiene que pasar por el fuego del Espíritu Santo de Dios, por el fuego original de Dios, el que quema pero no destruye, sino el que quema y el que te redarguye, el que te restaura, el que te hace una nueva persona. Entonces, cada vez que vayamos y hagamos un altar de tierra, llevemos nuestra ofrenda, la primera, holocausto, que significa que del todo quemada. Del todo quemada. Y recuerde también, solamente a manera de subrayar, el alma también necesita una ofrenda, ser una ofrenda de holocausto, porque en el alma hay sentimientos a veces, y a veces nuestros sentimientos no son los más correctos. Tenemos sentimientos malos, tenemos sed de venganza, tenemos odio, tenemos resentimiento, tenemos rencor, tenemos envidia, somos altivos, patanes, groseros. Y Dios dice, cuando entres y edifiques un altar de tierra, lleva tu ofrenda de holocausto, porque ahí el fuego lo consumirá por completo. El fuego es el único elemento que usa Dios en el altar cuando hablamos de una ofrenda de holocausto, para que haya para que todo sea por completo quemado. Nosotros cuando salimos del altar, después de haber llevado una ofrenda de holocausto, nosotros tenemos que oler a fuego, hermanos. Sí, de una manera espiritual. Tiene que haber una seña de que pasamos por un proceso de altar. Porque las personas que te conocen a ti,
a las personas a las cuales tú sembraste cosas incorrectas, tienen que ver un cambio en ti. Las personas que te escuchaban hablar, las personas que conocen alguna cosa secreta tuya, ya deben de saber que cuando tú entraste al altar y pusiste tu ofrenda de holocausto a Dios, ya tú sales diferente, porque algo fue quemado en el altar. Pero cuando el hombre todavía está enamorado del mundo, cuando el hombre todavía tiene intereses, ya sea en el alma, en su cuerpo, que le atraen de este mundo, no puede haber una ofrenda por completa quemada en el altar, porque Él no lo va a permitir. El mismo hombre no va a entregar esta ofrenda a Dios. Hay algunos que dicen: Señor, yo te entrego esta área, pero esta área es mía, no me la toques. No, y ¿sabes qué? El Señor dice: en una ofrenda de holocausto, todo tiene que ser quemado. Todo. Ahí van los sentimientos, ahí van las emociones, ahí va tu temperamento, ahí va tu carácter. Porque cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, el Espíritu Santo de Dios hace una obra en el altar. Usa el fuego divino de Dios para quemar todos esos elementos de pecado que llevamos nosotros por naturaleza al altar. La ofrenda holocausto es una ofrenda completa, quemada por completa, no quedaba absolutamente nada. Dios dio órdenes en algunas ocasiones. Por lo menos a Saúl le dijo: mata todo, destruye todo a Amalek. Habrán ocasiones, hermanos, en que la ofrenda de holocausto tendrá que ser puesta sobre el altar. Pero ¿sabe qué? Nos cuesta matar cosas, llevar cosas, presentar ofrendas de holocausto, porque sabemos que Dios nos va a pedir todo. En el altar es todo o nada. Eso habla la ofrenda de holocausto. Dios te pedirá todo o nada. Son tus intereses o los intereses de Dios. Son tus deseos o los deseos de Dios. Son tus planes o los planes de Dios. Y Dios no te va a pedir nada que tú pongas, que tú dejes. Lo que te va a pedir es que tú entregues todo en el altar de tierra. Y lo primero que pedirá es todo, ofrendas de holocausto. ¿Estaremos dispuestos a atender la voz de Dios cuando nos pida que nuestra ofrenda como holocausto tiene que ser consumida por completo por el fuego, o todavía amamos al mundo? La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Sí, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y a veces parecemos más enemigos del altar que amigos del altar, porque no estamos seguros, no estamos confiados y no estamos dispuestos a que nuestra ofrenda sea recibida como un holocausto, porque tiene que ser quemada por completo. No puede quedar ningún vestigio de lo que pusiste en el altar, tiene que ser deshecho por completo. Cuando Cristo vino a pagar el precio y ser la ofrenda por excelencia, su altar fue la cruz. Su altar fue la cruz. Y en ese altar Cristo fue el que redimió el pecado del mundo entero. Sí, Él pagó el precio de sangre. Fue la excelencia, la ofrenda por excelencia. Cuando Él dijo, dentro de una de las palabras, Él dijo: consumado es. Él hablaba de un sacrificio completo. ¿Tú no viste que Cristo dejó las cosas a media? ¿Tú no viste que Cristo pidió ayuda al cielo y dijo: bueno, dejemos esto y el sacrificio queda a media? No, cuando Cristo se ofreció como ofrenda, Cristo también se ofreció como una ofrenda de holocausto, porque Él dijo: el sacrificio tiene que ser consumido hasta lo último. Y cuando Él dijo en la cruz: consumado es, Él estaba aceptando que su ofrenda delante del Padre para pagar la deuda que el mundo tenía era una ofrenda de holocausto, o sea, completamente quemada. Y gracias a esa ofrenda de holocausto, usted hoy está ahí y tiene la oportunidad, al igual que yo, de salvarnos de lo que al mundo le espera. Gracias a la ofrenda del holocausto que Cristo la pagó por completo.
La Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, que Él llevó todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Él perdió su hermosura. Él fue golpeado, vituperado por el pecado del hombre. Pero también la Biblia dice que si por un hombre entró el pecado, por también un hombre entró la salvación. Bendito sea Dios. La ofrenda que Cristo le mostró al Padre sobre su altar era la cruz, era una ofrenda de holocausto. ¿Qué te quiero decir? Que lo que Cristo entregó en la ofrenda fue completamente consumido, consumado. El hecho se dio en la cruz. Jesucristo mismo lo admitió. Consumado es. Cuando entregues una ofrenda de holocausto a Dios, recuerda siempre que Dios demanda por completo. Dios no quiere pedazos tuyos. Dios no quiere solamente parte del alma tuyo. Dios te quiere por completo. Por completo. Esta es la ofrenda de holocaustos. Cuando el Señor dice en el versículo 24 del capítulo 20 de Éxodo: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. ¿Qué es una ofrenda? Hablemos de esta ofrenda. La ofrenda es un obsequio. La ofrenda es una dádiva. La ofrenda es un regalo, un don que se ofrece y muestra de tres cosas muy importantes. En la ofrenda tú demuestras: 1. Reconocimiento. ¿De qué me habla reconocimiento? Tú tienes que reconocer quién es Dios para ti. Tú tienes que reconocer, yo tengo que reconocer qué Él ha hecho por mí. Bendito sea Dios. Yo tengo que reconocer dónde está Dios. ¿Quién es Dios? Yo tengo que tenerlo, tengo que reconocerlo en todo lo que yo haga. Yo tengo que reconocer que Él ha estado presente en todo tiempo. Él dice: tráeme ofrendas. Y la ofrenda, te vuelvo a repetir, es un obsequio, un don, es un regalo, es una dádiva, pero se muestra a través del reconocimiento. Cuando una persona adquiere un título profesional, adquiere también reconocimiento de muchas personas. Y si un título profesional o una carrera o alguna meta que hayas alcanzado aquí en la tierra, la gente lo reconoce. Y mucha gente dice: a mí no me reconocen lo que yo hago. No te preocupes, Dios lo reconoce. Pero cuando estamos hablando de ofrenda, tenemos que saber que tenemos que tener un reconocimiento para Dios, reconocerlo en nuestras vidas. Número 2, la ofrenda es una gratitud. ¿Gratitud a qué? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas oraciones Dios te ha respondido? Dios te ha respondido. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado? ¿De cuántas cosas Dios me ha librado? ¿Cuántas cosas Dios me ha respondido? ¿En cuántas cosas yo he visto a Dios meterse en mi familia, en mi salud, en mi economía? Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Y aunque el hombre, usted y yo, seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Ha sido Dios hacia usted bueno? La Biblia dice que Dios es bueno todo el tiempo y que para siempre son sus misericordias. Si yo cuando presento una ofrenda, yo debo de presentarle a Dios mi gratitud. ¿Se ha detenido usted a darle gracias a Dios por su familia? Pero no hacerlo de una manera sistemática, de una manera robotizada, digo yo. Porque algunas veces, sí, yo le doy gracias a Dios, pero somos tan simples para darle las gracias a Dios. Hace unos años atrás, todavía estábamos en Puerto Armuelles. Recuerdo que mi hija Priscila estaba en un evento de jóvenes en Jacup, si la mente no me traiciona. Y nosotros quedamos acá en Puerto Armuelles.
Y ella me llamó y me dijo como que le hacían falta mantas o algo así. El frío era muy tremendo, era un campamento juvenil cerca de un río. Y yo recuerdo que para ese tiempo teníamos la moto y le dije a mi esposa, voy a ir a llevarle unas cuestiones a Priscila, que está pasando un frío terrible allá. El campamento está cerca del río. Y yo me llevé a mi otra hija llamada Dayana, la más pequeña. Usted sabe quién es. Estaban pequeñas mis hijas todavía. Y decidimos emprender el viaje. Digamos, más o menos le voy a dar un cálculo, es como de aquí. ¿A dónde lo pongo? Dios mío. A ver, es como de aquí, a ver a dónde lo pongo, Dios. Llegando a Santiago, por ahí más o menos. Yo calculo, más o menos. Pero cuando estamos llegando a un lugar que se llama Progreso, cerca de la frontera de Paso Canoa, mi hija que va conmigo en la moto insistentemente me dice, papá, yo quiero tomarme una soda, algo así, quiero tomarme una soda. Y estaba con esa lucha y yo que no quería pararme en el camino, yo quería llegar rápido y devolverme. Y de tanto que me dijo en la parte de atrás, papá, yo quiero una soda, ya Dios, yo digo, mejor le hago justicia porque ya me está robando la calma y decido parar en un lugar que se llama Progreso. Y mientras nos estamos tomando una soda, yo calculo unos 10 minutos después de estar ahí parados tomando una soda, la llanta de la moto, la llanta delantera, creo que era la delantera, bueno, si no era la delantera era la trasera, nada más tiene 2 llantas la moto, pero creo que era la delantera, hermanos. La llanta, nosotros escuchamos una explosión muy fuerte, pero muy fuerte. Nunca pensamos que era la llanta de la moto. Yo pensé que era otro carro o alguna otra situación. Y cuando corrimos a ver, hermanos, el tubo de la llanta adentro, el tubo se había explotado. Yo calculo el tiempo que tuvimos detenidos, carretera abierta, bajando por esa Interamericana. Yo estoy seguro, sin lugar a duda, y sin exagerar, de que esa llanta se hubiese reventado en la carretera y hubiese habido una tragedia. Quizás hubiésemos perdido la vida, los dos o uno de los dos, o quizás hubiésemos pasado por un accidente terrible. ¿Qué sería de nosotros hoy? Cuando esa llanta se explotó, yo le dije al Señor, cuando me di cuenta de lo que había sucedido, Señor, gracias. Señor, gracias. Porque por una soda que pusiste a mi hija a pedirme, nos libraste de una tragedia. ¿Recuerdas en algún evento donde Dios te haya librado de la muerte? ¿Recuerdas en algún evento donde Dios ha librado a tu familia? ¿Recuerdas alguna situación donde tú pensaste que ya todo había terminado? Donde era fracaso por completo, pero de repente salió nuestro Jesucristo, porque siempre va a salir Él. De repente algo sucedió y cambió la historia, cambió lo que venía, frustró los planes del enemigo y Dios te dio una oportunidad. Bueno, cuando vayas al altar de tierra, sé agradecido con Dios y en gratitud ofrécele a Dios tu ofrenda. En gratitud por todo lo que Dios ha hecho contigo y por los tuyos. Pero también la ofrenda tiene que ver con una veneración. Cuando tú reconoces la deidad de Dios, siempre tu altar tendrá una ofrenda. Siempre tendrá una ofrenda. Porque estamos reconociendo la santidad, la majestad, estamos reconociendo el poder, la soberanía, estamos reconociendo que no estamos delante de cualquier Dios. Estamos reconociendo que estamos delante del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. El que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. El que dice, llamad y se abrirá. Toca la puerta y se te abrirá. El que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre, aleluya,
Él ha querido daros la vida eterna. ¿Qué tanto nosotros reconocemos, tenemos gratitud y veneramos a la hora de llevar una ofrenda? No convierta el acto de una ofrenda en algo casual, una tradición o un comportamiento de X tipo de persona. No, la ofrenda es un acto espiritual. Recuerde siempre que Cristo es la excelencia de ofrendas. En el altar, su propia cruz. Y fue y llevó su mejor ofrenda. Si Él, siendo hijo, reconoció a su Padre, fue grato con su Padre y veneró a su Padre, que le llamaba Padre y Dios, nosotros, la ofrenda tiene que ver con una palabra que proviene del latín, que significa cosa que se ha de ofrecer. Cosa que se ha de ofrecer. Lo que tú tienes para ofrecerle a Dios tiene que llegar al altar. Por ningún motivo permitas ir a la presencia de Dios sin la debida ofrenda. Esto no era correcto. Tenía que tener el judío algo que ofrecer delante del altar, porque el altar también tenía que tener ofrendas. Ofrendas de paz. Ahí en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Ofrendas de paz. Versículo 24. Shelamim. Esta es la palabra hebrea. Shelamim. Ofrendas de paz. Y eran de 3 tipos de ofrendas. Número 1, alabanza. Tu altar tiene que tener una alabanza. Y muchas veces nosotros pensamos que la alabanza es cantar y cantar y cantar, que no es malo. Hay que cantar, dice la Biblia, los que están alegres, canten cánticos. María, después que atravesó el mar rojo, que los egipcios iban tras los judíos, cuando ellos atravesaron el mar, lo primero que hizo esta mujer fue danzar y con la pandereta y cantó. Pablo y Silas cantaban a la medianoche alabanzas a Dios. Pero la ofrenda de paz tiene que ver con más que un cántico, porque está compuesta de 3 elementos. Número 1, de alabanza. Y alabanza es hablar bien de alguien. Hablar bien de alguien, y puede ser cantado o hablado. Estamos hablando nosotros de Dios, estamos hablando bien de Dios, estamos reconociendo que a Dios hay que alabarlo por sus proezas, alabarlo al son de la bocina, alabarlo con salterio y arpa. La Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Alaba a Jehová, alma mía, alaba a Jehová, dijo el salmista. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores y de misericordia, quien te saca del lodo cenagoso. Él es el único que confía en ti. Por eso yo debo tener una ofrenda de paz, shelamim, que son, una de ellas es alabar a Jehová. ¿Y cuándo se debe alabar a Jehová? Bueno, hay un cántico que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Alguna vez usted cantó ese coro? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque se ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová. El altar de tierra tiene que estar lleno de alabanza. Pregunto, ¿cuándo debemos alabar a Dios? En todo tiempo. Y este es un tiempo para alabar a Dios. Usted puede levantarse ahorita del lugar donde está ahí, de la cama, no sé, donde está, en la silla, en la sala, en tu cuarto, en la cocina, con la familia,
Levántate, levántate. Levanta tus manos a Dios y alábalo. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque para siempre es su misericordia. Alábalo porque echó al jinete y al caballo al mar. Alábalo porque te ha dado la victoria. Alábalo porque Él viene por ti. Alábalo porque Él es una de nuestras demostraciones más grandes de amor. La más grande de amor. El altar, ofrendas de paz, Shelamim, tenía que tener alabanzas. Número 2, tenía que tener cumplimiento de algún voto. Hay gente que le promete a Dios pero no le cumple. Y la Biblia dice, mejor es que no prometas, que prometas y que no cumplas. ¿Cuántas veces tú le has prometido a Dios cuando te has sentido en un momento difícil? ¿Cuántas cosas tú le has prometido a Dios? Ay, Señor, si me libras de esto. Ay, Señor, si me sanas de esta enfermedad. Ay, Señor, si me ayudas en mi finanza. Ay, Señor, si me devuelves a la novia. Ay, Señor, si me arreglas mi matrimonio. Ay, Señor, si me quitas esta deuda. Y viene Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Y viene Dios y mete su mano poderosa y nos hace el milagro. Y gracias, somos como los leprosos que no nos devolvimos a darle gracias al Señor. ¿Recuerdas esos leprosos? Eran 10 y solamente se devolvió uno. Y Jesús le preguntó a ese uno, ¿y dónde están los demás? ¿Tú crees que Dios no está viendo lo que prometemos en el altar? Porque en el altar muchas veces hay promesas que no cumplimos. Y el altar, la ofrenda de paz, tiene que ver con alabanza. Número 2, con cumplimiento de algún voto. ¿Qué le has prometido a Dios que no se lo has cumplido? Tenga cuidado con lo que promete y usted no cumple. ¿Oyó? Si usted le ha prometido algo a Dios en algún momento de su vida y usted no lo ha cumplido, usted está infringiendo la ofrenda de paz, que tiene que ver con alabanza y cumplimiento de algún voto. Y 3, Shelamim, ofrendas de paz. No solamente es alabanza, cumplimiento de algún voto, también tiene que ver con ofrendas voluntarias. Oiga esto, hermanos. Ofrendas voluntarias. ¿Cuántas veces hemos pensado y hemos sentido y nos ha costado por nuestro corazón duro llevar ofrendas voluntarias a la casa de Dios? Esto muy poco se practica. Hay una gran diferencia entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo fue constituido por Dios para el mantenimiento de la tribu, de una de las tribus de los hijos de Jacob, que no tenían herencia, no tenían ni tierra. Su trabajo era dedicado completamente a las cosas del altar. Y el pueblo de Israel tenía que llevar el diezmo de lo de la tierra, de los animales, de los productos que se comían y de algunas otras cosas a la casa de Jehová para el mantenimiento de la familia de Leví. Pero no solamente se quedaba ahí, habían diferentes tipos de ofrenda y una de ellas era la ofrenda voluntaria. Es algo que se desprende del corazón. Es algo que no tiene un número establecido. Es algo que nace. Precisamente, ¿por qué? Por la gratitud, el reconocimiento y la veneración a tu Dios. Casi hoy día no se practica la ofrenda voluntaria. Y a veces la iglesia ve la ofrenda como una carga económica y cuestionan la ofrenda. Y algunos quedan muy bien con sus diezmos y dicen, bueno, yo ya cumplí. Y se olvidan de la ofrenda voluntaria. Hermanos, la ofrenda no tiene un número. La ofrenda tiene una disposición del corazón, del agradecimiento, reconocimiento, gratitud y veneración hacia nuestro Dios. Jesucristo no fue un diezmo en el altar, que fue la cruz. Jesucristo fue una ofrenda, un holocausto, porque fue un sacrificio completo. La ofrenda tiene más poder en el mundo espiritual que el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque es algo voluntario. Sí, usted me dirá, pastor, yo cumplo con los diezmos y pare de contar. No, tú no cumples con los diezmos. Tú le devuelves a Dios lo que Dios estableció en su palabra. Eso es de Dios. Eso Él lo estableció en su palabra y en otro tiempo
Y en otra enseñanza hablamos de eso. Estamos hablando de la ofrenda. Estamos hablando del acto de reconocer. Una ofrenda de paz. Una ofrenda que tiene que ver con una alabanza. Que tiene que ver con un cumplimiento de un voto. Una ofrenda voluntaria a Jehová. Mira, hermanos, la ofrenda no es nada obligado, ni el diezmo tampoco. Todo lo que será en la casa de Dios, que tiene que ver con la economía, todo nace en el corazón. Pero habemos muchos que pensamos que con el diezmo hemos quedado bien y hemos olvidado la ofrenda, que es lo más poderoso que Dios tiene. Es lo más poderoso que Dios tiene. La ofrenda es la virtud más grande que hay. Es una ofrenda voluntaria. No descuides la ofrenda. Le animo para que reconsidere. Le amo. Pero es necesario que yo le hable de esto. Soy su pastor. La ofrenda impacta más el corazón del cielo, donde está Dios, que su diezmo. Porque la ofrenda es un acto voluntario. El diezmo es un compromiso adquirido con números, bíblicamente establecido. El sistema de sacrificio era el elemento esencial, ya que era la única manera de lidiar con el pecado. Esta era la manera, y no solamente lo hacían los judíos, lo hacían muchas naciones. Esto no era el inicio de un sistema de sacrificio cuando Dios está hablándole en el Éxodo a Moisés, no. Ya Adán conocía lo que era la ofrenda, Génesis 3:21, el sacrificio. Cuando Dios mata a un animal y los cubre con pieles, ya ellos, Adán y Eva, sabían lo que era, conocían lo que era un sacrificio. También Caín y Abel, Génesis 4:3 y 4, ambos llevaron una ofrenda. Ellos conocían esto. Y Noé, Génesis capítulo 8, 20 y 21. Noé también puso una ofrenda sobre el altar en agradecimiento porque Dios lo libró del diluvio. Así que esto no era el inicio de algo, esto era solamente una forma que Dios traía al pueblo para que ellos lo hicieran de una manera diferente y una manera completamente dirigida a Dios. Porque ya antes del libro de Éxodo, con los patriarcas ya se conocía la ofrenda y también se conocía el diezmo y también se conocían los sacrificios. Lo de la práctica de sacrificios no era nada nuevo entonces, porque la humanidad sabía, lo practicaba, pero Dios quería para su pueblo algo igual, pero diferente. ¿Cómo así? Dios quería algo igual, pero diferente. O sea, las naciones practicaban este tipo de ceremonias en el altar y eso, incluso llevaban hasta víctimas humanas al altar. Pero Dios constituyó esto, pero de una manera diferente, viendo hacia arriba. Cuando Éxodo dice, Éxodo capítulo 20, 24 dice, ovejas y vacas, es que un adorador israelita no podía traer un animal salvaje. La víctima tenía que ser doméstica. Esta ofrenda a Dios debía costar algo. Y la próxima semana, el día miércoles, si Dios me lo permite, estaremos hablando sobre lo que tú presentas en el altar. En el caso de los judíos llevaban vacas, ovejas, y vamos a ver de qué manera Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que lo quiero de esta manera, no de cualquier forma. ¿Qué tal si agradecemos a Dios y le damos gracias? Mira qué tiempo, el tiempo pasa rápido. Dios es bueno. Amén. Oremos en esta tarde, esperando en el Dios que el Espíritu Santo haya tocado hoy tu vida, haya quitado el velo y mis ojos puedan ver y mis oídos atender a la voz del Espíritu Santo. Señor, de aquel lado de la pantalla del teléfono, del televisor o donde quiera que me estén mirando, tu Espíritu Santo, Señor, que es el que convence a las personas, las redarguye. Toca a tu pueblo en esta tarde en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y haznos entender el poder que tiene el altar de tierra. Señor, te agradecemos en este tiempo por esta gran oportunidad. Queremos hacer siempre lo mejor para ti, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús.
A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad, por los siglos de los siglos, al único y sabio Dios, inmortal e invisible, que habita en la luz inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni podrá ver sin santidad. A Él sea la gloria sempiterna, por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes no cesan de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y arrojan sus coronas delante de Él y se postran delante del Cordero. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe todo el poder, recibe toda la alabanza, toda la majestuosidad, y a ti sea todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, recuerden que si Dios nos lo permite, el 6 de septiembre estaremos reabriendo las puertas del templo en 2 horarios, de 9 a 10 y media y de 4 a 5 y media. Ya habrán 2 grupos, la hermana Viviana Diácona se está encargando de eso. Pronto tendremos una reunión con Luis Carlos, líder de la música, para ver de qué manera vamos a tener nuestra alabanza, y con el protocolo, el grupo de protocolo, nuestro hermano Aldair. Hermanos, recuerde siempre que Dios tiene el control de todo. Saludos y bendiciones.